noches, empezamos la sexta edición de su programa El Cultural TV, siendo hoy lunes 4 de septiembre del año 2017, siendo la hora en todo el país 9:40 de la noche, arrancamos este nuevo programa, esta nueva edición de El Cultural TV que siempre se emite por la señal de Facebook Live. Y es así como ya se estuvo anunciando por el Facebook, por el Facebook oficial, que el día de hoy, hacemos una excepción, que se va a emitir el programa El Cultural TV. Para el día de mañana se va a emitir Deporte al Máximo TV cuando termine el encuentro de nuestra selección ante el combinado ecuatoriano. De inmediatamente empezamos con la transmisión del programa deportivo cuando finalice el encuentro de Perú ante Ecuador. Y bien, hoy comenzamos como en cada programa narrando las principales efemérides. Como ya les he anunciado en otras ocasiones, el programa tiene un enfoque más ligado a las ciencias sociales como la historia, geografía, literatura, y espero que se queden en la sintonía para más adelante hablar sobre una sección que se ha vuelto de bastante interés, una sección bastante clásica, hablar sobre la colección recomendable del día de hoy. Para más adelante hablaremos sobre el álbum de los gobernantes del Perú, una colección bastante interesante que apareció en el diario El Correo hace ya unos 12, 13 años. Para más adelante hablaremos del contenido de este interesante álbum. Si la cámara puede acercar un poco más, vemos las láminas, vemos a don José de San Martín, nuestro libertador, que estuvo al principio como protector, como podemos ver en la imagen de la lámina, y así todos estos temas, José de la Mar, José de la Riva Agüero, hablaremos más adelante. Ahora empezamos con las efemérides del día de hoy, 4 de septiembre. Nos vamos al año de 1912. En la historia ocurrió que en ese tiempo era tiempo previo a la Primera Guerra Mundial. En el Perú era el presidente Augusto B. Leguía, estaba en el cargo, era su primer mandato, o sea, su primer periodo fue de 1908 a 1912, pero en Europa habían todavía imperios grandes como el Imperio Turco Otomano, que estaba ya en su etapa final después de haber tenido largos años de apogeo. Es así que uno de los países de Europa actualmente se llama Serbia, pero en ese tiempo se llamaba Yugoslavia, abarcaba varios territorios actuales que se puede mencionar a Eslovenia, a la actual Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Albania. En este tiempo, ya 105 años atrás, Serbia apoya, en este tiempo Yugoslavia, apoya organizaciones para la liberación de Macedonia de la dominación turca, como les estuve mencionando. Pero usted, estimada televidente, preguntará en qué consiste la invasión turca. La invasión turca, en este tiempo estamos hablando del antiguo Imperio Otomano, que duró desde 1299 hasta 1923, como les estuve mencionando. Para 1912 ya estaba en su etapa final después de haber tenido largos años de dominio en Europa. En sí, la invasión turca comenzó, como les mencioné, a fines del siglo XIII, cuando, como se puede ver en la información, el país de Turquía se había expandido largamente su territorio, había invadido el territorio de Grecia, de la actual Rumania. Querían también intentar tener el dominio del país de Hungría, pero como se puede ver en la información que a continuación les voy a mencionar, acontecían varias guerras, pero los húngaros nunca tuvieron el dominio otomano. Nos vamos a la información. Era conocido como Imperio Turco Otomano por sus contemporáneos, aunque los gobernantes osmanlíes jamás utilizaron ese nombre para referirse a su estado, o sea los gobernantes turcos.
El Imperio Otomano comenzó siendo uno más de los pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio Selyúcida. Los turcos otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos, sobrevivieron a las invasiones mongolas y bajo el reinado de Mehmed II acabaron con lo que quedaba del Imperio Bizantino, el antiguo imperio anterior. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman I y siguió en los reinados de Orkan, Murad I y Beyazid I, a expensas de los territorios del Imperio Bizantino, Bulgaria y Serbia. Bursa cayó bajo su dominio en 1326 y Adrianópolis en 1361. Las victorias otomanas en los Balcanes alertaron a Europa occidental sobre el peligro que este imperio representaba. El sitio que pusieron los otomanos a Constantinopla fue roto gracias a Tamerlán, caudillo de los mongoles. La actual Mongolia también tenía un imperio bastante fuerte en la Edad Media, quien tomó prisionero a Beyazid en 1402, pero el control mongol sobre los otomanos duró muy poco. Finalmente el Imperio Otomano logró conquistar Constantinopla en 1453. En ese tiempo Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. Es así que el Imperio Otomano tuvo las siguientes capitales. O sea, desde su comienzo, como le mencioné, desde 1299 comenzó con un pequeño territorio para después expandirse durante muchos años en muchos países que actualmente conocemos, en el lado de Europa, muy cercano a Asia. Las capitales del imperio fueron las siguientes, mucha atención, bastante interesante. Sogurt fue capital desde 1299 a 1326. Después la ciudad de Bursa fue de 1326 a 1365, ya se iba expandiendo. Edirne de 1365 a 1453, y ya en ese tiempo, cuando conquistaron Constantinopla, fue de 1453 a 1922, cuando ya fue finalizando el gran apogeo de los turcos. Después de la Primera Guerra Mundial, donde también los turcos participaron, en realidad no les convenió, o sea, no fue de su conveniencia al final, porque perdieron poco a poco territorio, y eso lo podemos ver ya en la etapa final, que a continuación les voy a informar. El sucesor del sultán derrocado fue Mehmed V, estuvo gobernando el imperio de 1909 a 1918, y su hermano Abdul Hamid II mantuvo prisionero durante 33 años. Lo proclamaron sultán y en los primeros días de su reinado hizo saber a Talat Pasha que no iba a ser una marioneta de los jóvenes turcos que tuvieron que ceder ante el sultán. Estalla entonces la Primera Guerra Mundial con el Imperio Otomano, aliado de Alemania, y la Triple Alianza de diciembre de 1914. Y como les estuve mencionando, pese a que el Imperio Otomano aún contaba con jefes militares capaces y talentosos, la mayoría de sus cuadros de jefatura fueron copados por los jóvenes turcos, ansiosos de incrementar su propio poder y recelosos de los mandos veteranos del ejército. El desarrollo de la lucha se vio marcado primeramente por los combates entre tropas otomanas y el Imperio ruso en las montañas del Cáucaso, donde el mando militar ruso logró detener ofensivas otomanas que no estaban bien planteadas en la denominada campaña del Cáucaso. Eso fue ya el desarrollo en la Primera Guerra Mundial, para después ya finalizando, ya avanzando en el tiempo, ya para llegar al año 1922, después de la derrota de los imperios centrales, el Imperio Otomano, gravemente socavado por la rebelión árabe apoyada por Gran Bretaña, se desplomó en el desorden. El primer presidente de la República de Turquía, Kemal Atatürk, abolió el sultanato en 1922 dentro de su proceso de reformas y modernización, y declaró la renuncia a la idea imperial, lo que constituyó de hecho el fin del imperio, que como hemos visto duró bastantes años
un dominio por largo tiempo en esa zona de Europa y esa parte de Asia. También abarcó territorios, como se puede ver en el mapa, del norte de África, abarcó territorios de la actual Libia, del actual Egipto, del actual Túnez, de la actual Argelia, del actual Marruecos, parte de Arabia, de Irán, de Irak, hasta parte de la actual Georgia, Azerbaiyán, y así fue expandiéndose poco a poco este antiguo ya imperio que hace 100 años estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y seguimos avanzando en el tiempo, ya para mencionarles otras efemérides, y nos tenemos que ir a 1933. Ocurrió un día como hoy el golpe de Estado en Cuba. Ramón Grau San Martín impone el gobierno de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, que también fue un dictador, fue el presidente de Cuba. Fulgencio Batista, que después sufrió en 1959 el derrocamiento por parte de Fidel Castro, que ya, como es historia conocida, estuvo bastantes años en el poder y el año pasado falleció. Ahora mencionamos en qué consistió este golpe de Estado. Ocurrió hace ya en 1933, hace 84 años. A la caída de Machado en 1933 participó en varias conspiraciones Fulgencio Batista que culminaron en el movimiento cívico-militar del 4 de septiembre de aquel año. Se estableció entonces una junta de gobierno, la llamada Pentarquía. También formaba parte del gabinete el revolucionario Antonio Guiteras Holmes. A la propuesta de Sergio Carbó, Batista fue nombrado coronel jefe del ejército en aquel mismo año, dado que su madre le nombró Rubén y le puso su apellido Saldívar. Tras la negación por parte de Belisario Batista de inscribirlo bajo su propio apellido, las actas del juzgado de Banes, continuó siendo legalmente Rubén Saldívar hasta que en 1939, al ser nominado a la candidatura presidencial, se descubrió que la inscripción del nacimiento de Fulgencio Batista no existía. Con sigila le costó poseer la presentación de su candidatura y 15,000 pesos para pagar al juez. Hablemos un poco más de la biografía de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista Saldívar, su nombre completo, nació el 16 de enero de 1901 en Banes, provincia de Holguín, Cuba, y falleció en Marbella, Andalucía, en España, el 6 de agosto de 1973. Como estuve mencionando, nació como Rubén Saldívar y más conocido como Fulgencio Batista, militar y dictador cubano. Fue el presidente electo de Cuba de 1940 a 1944 y gobernante de facto entre 1952 a 1959, año que fue derrocado durante la Revolución Cubana, y como les mencioné, por parte de Fidel Castro. Batista llegó al poder por primera vez en el golpe de Estado de Cuba, conocido como Revuelta de los Sargentos, en 1933, que acabó con el gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Y así hemos mencionado lo que hemos mencionado sobre el expresidente cubano Fulgencio Batista, que después fue derrocado por Fidel Castro. Y avanzamos en el tiempo ya rápidamente, es la hora en todo el país, 9:54 de la noche. Ahora nos tenemos que ir al año de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Europa vivió un tiempo de bastante tensión. Un día como hoy comienza el bombardeo de Leningrado y 900 días de asedio. ¿En qué consistió? Se estarán preguntando ustedes, querido estimado televidente, estimada televidente. Consistía en un plan que había organizado las fuerzas nazis dirigidas por Hitler en su gran afán de conquistar Europa, en conquistar en sí el mundo. La operación se llamaba Barbarroja, que consistió como les mencioné, en el gran afán de conquistar Rusia. En sí los nazis habían agarrado bastante odio a los comunistas. El sitio de Leningrado
Fue una acción militar de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial encabezada por Wilhelm Ritter von Lepp, que buscó inicialmente apoderarse de la ciudad de Leningrado, que es el actual San Petersburgo. Los soviéticos construyeron una intrincada defensa alrededor de la ciudad, camuflaron edificaciones históricas con redes que impedían determinar su perfil y llegaron a colocar explosivos por todo el subsuelo para volar la ciudad si era tomada, incluyendo tanto enemigos como a la población civil que quedaba en la ciudad. Es así que hemos mencionado el tiempo cuando Hitler quería apoderarse de Rusia, pero no contaba con el pésimo clima que sucedía en ese tiempo. Justo por ese lapso de años fue la peor época invernal del siglo XX. Justo sucedió en plena Segunda Guerra Mundial. Les voy a mencionar el resultado final después de esta invasión fallida por parte del ejército alemán. El 14 de enero de 1944, el frente de Pushilov al mando de Merezhkov y el frente de Leningrado al mando de Leonid Govorov atacaron de nuevo. Sin embargo, esta vez el ejército alemán era una sombra de lo que había sido, y en cuestión de días el ejército fue barrido de las puertas de Leningrado, siendo levantado el cerco finalmente. El 10 de junio las fuerzas soviéticas atacaron desde ambas orillas del lago Ládoga a los finlandeses, haciéndolos retroceder hasta la frontera. Conscientes de su inminente derrota y deseando evitar una masacre en suelo finlandés, los líderes fineses firmaron un segundo armisticio con la Unión Soviética el 4 de septiembre de 1944, un día como hoy. El general alemán Lothar Rendulic, al mando de las tropas alemanas estacionadas en Finlandia, en ese tiempo Finlandia se había anexado al territorio nazi, tuvo que escapar abriéndose paso a través del país, atacando a civiles como represalias por la deserción finlandesa. Para finalmente, cuando fue culminando la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético llegó primero a Berlín, porque sí estaba como una competencia con el ejército estadounidense, a ver quién primero derrotaba a Hitler, y finalmente el ejército soviético fue el primer batallón que llegó a Berlín, y se dio con la sorpresa que no hallaron a Hitler, del cual ya, como se puede ver en la historia, hay muchas teorías, pero la que más se maneja es que se suicidó en el búnker donde habitaba y donde se dice que se estaba escondiendo para no caer en manos de sus enemigos. Y así hemos mencionado estas tres efemérides bastante interesantes, parte de la historia. El programa está más inclinado a los temas de ciencias sociales. Y ahora, después de una pausa, vamos a regresar. La cámara puede sacar, por favor. Vamos a hablar sobre la colección recomendable del programa, y va a ser Álbum Gobernantes del Perú, una colección bastante interesante, como les mencioné al comienzo del programa. Así que espero que sigan en la sintonía, el programa se pone bastante interesante. Ya regresamos en El Cultural TV.